Aleluya. Necesitamos un encuentro con el gran yo soy. ¿Sabes algo? Cuando tenemos un encuentro con Él, algo se rompe. Algunos entienden que cuando recibimos al Señor como nuestro único Salvador, hemos tenido el encuentro. Ese es uno de los encuentros. Hay personas que cuando reciben al Señor pasa algo sorprendente, pero es según lo que el Señor haya determinado. Tu primer encuentro con Dios es en tu espíritu. Es cuando lo recibe, lo reconoce y le dice: quiero que seas mi dueño. Pero hay un segundo encuentro que cada hijo de Dios, cada cristiano, cada persona que ha abierto su corazón a Jesús necesita tenerla para que haya una verdadera renovación, una verdadera transformación y un verdadero cambio. Por eso tenemos iglesias y megas iglesias llenas de gente cristiano, pero que no han tenido un encuentro con Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tiene que haber un cambio. Porque el que tiene un encuentro con Jesús no es medio cristiano y medio mundano. El que tiene un encuentro con Jesús, y lo vamos a ver por la palabra. Quiero que abra tu Biblia en el libro de Lucas. Aleluya. Aleluya. Vete a Lucas capítulo 24. Antes de leer esta palabra, Lucas 24, verso 13. Un sembrador salió a sembrar y tiró las semillas en el camino. Esa semilla vinieron los pájaros y se la comieron. Tiró semilla en un terreno pedregoso y vino el sol y marchitó y dañó la siembra. Otra semilla cayó en una tierra árida, donde habían hierbas, y esa maleza creció y ahogó la tierra, la semilla. Pero otra semilla cayó en tierra fértil y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo te pregunto, ¿cómo está tu tierra? ¿Cómo está tu tierra hoy? ¿Viniste con una tierra para dar fruto al 30, al 60 o al 100 por uno? Así que, Padre, haz de esta tierra, nuestro corazón, nuestra tierra, a la tierra fértil, para que los frutos de esta semilla caigan en una tierra que dé fruto al 100 por uno. Padre, que no sea al 30, Padre, que no sea al 60, Padre, que sea al 100 por uno. Y si hay una tierra pedregosa, si hay una tierra que está en el
el camino, si hay una tierra donde hay maleza, Padre, Espíritu Santo de Dios, toma hoy nuestros corazones y límpialo, abónalo y hazlo una tierra fértil, para que esta palabra dé frutos y más frutos al 100%, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Dice Lucas capítulo 24, aquí está hablando sobre el camino de Emaús, lo que pasó en el camino de Emaús en la resurrección, después de la resurrección de Jesús. Y dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Dice la palabra que era el mismo día. O sea, el día de la resurrección. Que estaba a 60 estadios de Jerusalén, o sea, a esa distancia. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió, dile que está a tu lado, atento, que sucedió. Y sucedió, estoy en el verso 15, que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Aleluya. ¿Cómo estaban los ojos? Velados. ¿Qué significaría eso? Sus ojos estaban cerrados. ¿Estaban como los ojos? Cerrados, no veían. Sus ojos espirituales no podían ver y darse cuenta quién caminaba con ellos. ¿Cuántas veces estamos nosotros así? ¿Y cuántas personas aún siguen así? Jesús está a su lado. Jesús camina con ellos, pero no se dan cuenta que Él está ahí. No se dan cuenta. La palabra que el Señor me ha entregado en esta mañana para todos nosotros: es necesario tener un encuentro con Jesús. Es necesario tener un encuentro con Jesús. Iban caminando dos, y esos dos no eran extraños. Esos dos no eran personas, no eran fariseos, no eran inconversos. Eran dos que habían sabido y escuchado de Jesús. Eran dos que habían visto a Jesús. Eran dos que habían oído a Jesús. Porque dice la palabra que ellos estaban hablando de ¿qué? De las cosas que habían acontecido. Ya habían conocido a Jesús. Mas Él caminó a su lado y no lo vieron. Todavía pensaban que estaba muerto. Todavía pensaban que como ya lo habían matado y había ido a la cruz del Calvario, no habían entendido lo que la palabra anteriormente de Jesús le había dicho y lo que había dicho Moisés. Si usted lee más adelante, ya los profetas habían hablado de eso, que Él iba a resucitar. Ellos hablaban de los acontecimientos. Jesús caminó a su lado, mas sus ojos estaban velados. Y quiero enseñarte en esta mañana cómo un encuentro con Jesús cambia la vida, transforma. Y quiero que para eso vayamos en ese mismo libro a Lucas 5. Lucas capítulo 5.
Vamos a hablar un poquito de la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5. Bien. Capítulo 5, verso 1. ¿Están conmigo? ¿Estamos acá? ¿Cuántos quieren tener un verdadero encuentro con Jesús? Créeme que tu vida no será igual cuando tengas un encuentro con Jesús. Se terminaron los problemas emocionales principalmente cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús. Dice que aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. O sea, él estaba en un lugar y había mucha gente que se había unido a Jesús y estaba donde estaba él para escuchar la palabra de Jesús, que era la palabra de Dios. Dice el verso 2 que habían dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores habían descendido de ellas y estaban ¿qué? Lavando las redes. ¿Qué significa eso? Que ellos habían descendido. ¿Qué significa? Que habían salido, que se habían bajado. Nosotros en nuestro lenguaje decimos se salieron de la barca. Y si se salieron de la barca, ¿cómo estaba la barca? ¿Cómo estaba la barca? Dile al que está a tu lado, la barca estaba vacía. Pero habían dos barcas. Habían dos barcas. ¿Cuál eligió Jesús? ¿Al azar? ¿A la suerte? Vamos a ver qué dice la palabra. Dice, ya sabemos que estaba vacía porque habían descendido de ella. Dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual, aleluya, ¿de quién era la barca? De Simón. La barca tenía dueño. Tu barca tiene tu nombre. Habían dos. Jesús tomó una, la de Simón. La de Simón. ¿Sabes por qué? Porque Simón tenía que tener un encuentro con Jesús ese día. Cuando Jesús quiere tener un encuentro contigo, va a tomar tu barca. Va a tomar tu barca. No cualquier barca. Habían dos. Y él eligió la tuya. Dice, oye eso, les rogó que la apartase de tierra un poco. Cuando Jesús va a entrar en tu barca, tiene que apartarte un poco. ¿Quieres que Jesús suba a tu barca? Apártate un poco. Pero pastora, ¿de qué me voy a apartar? De tu día a día, de tus afanes, de tus luchas, de tus logros, de tu mentalidad, de tus esfuerzos. De tus afanes, de tu día a día. Hay que apartarse un poco. ¿Para qué? Mira cómo dice la siguiente frase. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Para que se siente en tu barca. Y tu barca se va a convertir en un púlpito. No. Oye,
la barca se convirtió en un púlpito. Desde la barca empezó a enseñar. Desde la barca empezó a predicar. Desde la barca empezó a hablarle a la multitud. Porque tu barca puede ser el púlpito de donde Jesús le hable a la multitud. ¿Cuánto hablamos de la barca? Y se ha predicado mucho este mensaje. Y queremos que Jesús entre a nuestra barca. Pero hay condiciones que aplican para que Jesús entre en tu barca y enseñe como si tu corazón fuera un púlpito. ¿Verdad que no necesitamos un púlpito físico para hablarle a la multitud? Yo no sé si tú estás entendiendo, pero Dios quiere sembrar en tu corazón esta mañana una semilla que dé una transformación en tu vida. Dice el verso 4: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. ¿Qué significa? Que salga de la orilla y que te meta en lo profundo. Lleva la barca a la parte honda del lago. ¿Qué te dice Jesús esta mañana? Que lleve tu barca a lo más profundo. El problema es que nos gusta navegar en las orillas. No queremos profundizar en la palabra. No queremos profundizar en el llamado. No queremos profundizar en la palabra. Y el Señor te dice, tienes que profundizar. Tienes que irte mar adentro. ¿Sabe qué pasa en la orilla? Las olas son inestables. Tanto tú subes como baja, vuelve y sube y vuelve y baja. Por eso los ministerios no arrancan muchas veces al nivel donde Dios lo ve, porque nos mantenemos en la orilla, y en la orilla las olas no baten, ¿verdad que sí, ministro? Pero en la profundidad hay más presión, pero es más estable. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, porque esto me lo enseñó el Señor hace mucho tiempo. Él me decía, tienes que entrar en las profundidades, porque ahí es más estable. Hay más presión, sí, hay más presión. Hay más ataque, hay más lucha, hay presión. El agua te da presión. Cuando tú te metes varios pies, ¿cuántos saben bucear aquí? ¿Cuántos han buceado? ¿Saben algo de esto? Porque el agua, mientras más profundo tú entras, hay una mayor presión. Pero nadie te está moviendo del lugar porque él está estable. Las olas solo se dan arriba, como dice Santiago. Es que son como las olas del mar que suben y bajan. Pero cuando te meten en las profundidades es más estable, aunque hay más presión. Y yo le decía, Señor, y entonces, ¿por qué tú quieres que entremos más en las profundidades? Y él me dijo, porque en las profundidades, aunque haya más presión, los planes del enemigo son desactivados, son anulados en tu vida. Y empezó a mostrarme por qué las cosas de las que él me libró por estar en las profundidades. En las profundidades, aun cuando el plan contra ti sea de muerte, cuando sea de enfermedad terminal, cuando sea de malas noticias, se desactivan los planes de Satanás. Pero en las orillas, donde las olas van y te llevan, te agarra arriba o te agarra abajo, y cualquier plan puede ser hecho contra tu vida. ¿Me entendió eso? Porque es importante meterse en las profundidades. Hoy día el evangélico, el cristiano, el hijo de Dios quiere vivir un evangelio light. El evangelio light es el que lo permite todo. El que todo es bueno si se hace con cordura. Hacer todo en orden. Agarran esa palabra.
Entonces queremos vivir hoy día un evangelio muy light, muy cómodo, muy sutil, muy a mi manera, muy a mi tiempo y a lo que pueda. Pero Dios quiere que entremos en las profundidades, porque Él dice, lleva la barca al lugar más profundo. Pero aquí hay algo muy interesante, porque cuando Él le dice a Pedro que era un pescador, miren, Pedro era un pescador de redes, no era un pescador que tiraba anzuelo, era un pescador profesional. Era un pescador de oficio. Yo me imagino las manos de Pedro tenían que ser bien rústicas, bien grandes, y los músculos tenían que haber estado bien ejercitados, porque usted se imagina lo que significa levantar una red llena de peces, aunque sea a media de peces, metido en mar adentro. Pedro era un hombre experimentado en la materia, y Jesús lo que era un maestro. Y Jesús le dice a Pedro, al papaupa de las redes, al papaupa de la pesca, al que se la sabía, al que conocía el mar porque vivía de eso. Él simplemente era un pescador de peces. Probablemente no tenía estudio, a lo mejor ni siquiera había hecho el bachillerato, si se llamaría así en aquel entonces, que no se llamaba. No tenía mucha letra, ni siquiera sabía hablar bonito. No era elocuente, pero sabía hacer su oficio. Era un pescador, y Jesús eligió su barca. Que Jesús elija tu barca. Dile que está a tu lado, que Jesús elija tu barca. Y le dice, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Le dijo Pedro, métete en las profundidades y tira la red, que yo te voy a enseñar quién es el que está hablando contigo. ¿Qué le pasó a los que iban en el camino de Maús? Que Jesús estaba con él, pero no sabían, porque no se habían dado cuenta. Pedro estaba aquí mirando a Jesús y le vio algo diferente. ¿Sabes por qué? Porque él le dijo lo siguiente. Le dijo, respondiendo Simón, le dijo, maestro. Reconoció que estaba delante de un maestro. Reconoció que había algo diferente en este hombre. Le dijo maestro, porque lo escuchó enseñando. Recuerden que él entró la barca y le dijo, échela un poquito para acá, y empezó a enseñar. Entonces Pedro dijo, este hombre habla bonito, este hombre como que sabe hablar, este es un maestro. Reconoció lo que había en Jesús, pero todavía no sabía quién era Jesús. Le dijo maestro. Pero me gusta algo de aquí, de un hombre experimentado en su oficio, un hombre fuerte, un hombre con un carácter, porque quiero que sepas, Pedro tenía un carácter. Por eso Dios eligió a Pedro. Tenía un carácter. Y Dios sabía que el carácter de Pedro era el carácter de un pescador de redes, con todos los paradigmas, con toda la religiosidad, con toda la manera de pensar, con todo el molde donde lo habían metido, y con todo eso Jesús lo eligió. Porque tenía intenciones y propósito con él, como lo tiene contigo. Como lo tiene contigo. No importa en el molde que te metieron, ni cómo subiste, cómo viviste. Él tiene un propósito contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y le dice Pedro lo siguiente: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Ay, pero Jesús, te estoy hablando yo que sé de eso. Ay, no, Jesús, espérate. ¿Cómo que eche la red si tenemos la noche entera? ¿No ve lo cansado que ya estoy? Le dijo así Pedro. Empezó a argumentar con Jesús, a darle sus razones, a decirle por qué no lo voy a hacer, a decirle, Señor, lo que tú me diste, yo lo voy a dejar para después, porque ahora me toca hacer otra cosa. Le dijo Pedro, pero Pedro le dijo,
ministro, le dijo Pedro a Jesús, es que los talentos que me diste, yo lo sé que tú me lo diste y los dones, pero lo voy a dejar para después. Dame tiempo, dame chance, después lo hacemos. Pedro no argumentó con Jesús, ni empezó a pugilatear con Jesús, ni empezó a decirle a Jesús lo que sabía, lo que era como pescador. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero Dios está hablándole a alguien que le está argumentando a Jesús. Dios le está hablando a alguien que le está argumentando a Dios. Dios está hablando aquí a gente que le está argumentando a Dios y le está dando excusas por qué no hace el llamado que da. Yo no sé a quién Dios le está hablando esta mañana, pero vengo a decirte que Pedro no le argumentó a Jesús. ¿Sabe qué dijo Pedro? Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mas, yo no sé, le estoy hablando a alguien que se me durmió, yo no sé a quién le estoy hablando, dónde están los líderes de esta casa, pero Pedro le dijo, en tu nombre echaré la red. ¿Y quién le contó a Pedro que en el nombre de Jesús había poder? ¿En qué escuela dominical o en qué discipulado estuvo Pedro que le enseñaron, o estuvo en clase de sanidad que le enseñaron que en el nombre de Jesús había poder? No había una escuela dominical, no había un discipulado donde le enseñaron que era un nombre sobre todo nombre, porque Jesús ni siquiera había ido a la cruz. ¿Quién le dijo a Pedro que en el nombre de Jesús había poder? Porque Pedro le dijo, en tu nombre echaré la red. ¿Sabe qué había ahí? Rendición. Pedro se rindió a Jesús. Y hasta donde hemos llegado, para tener un encuentro con Jesús, primero tienes que vaciarte. Tienes que vaciarte del pasado. Tienes que vaciarte de lo que estás acostumbrado a vivir, para primero Él se suba a tu barca. Tercero, tiene que haber una rendición. Tiene que rendir tu conocimiento, tiene que rendir tu terquedad, tiene que rendir tu orgullo, tiene que rendir tu posición, tiene que rendir tu paradigma, tiene que rendir tu religiosidad. Deja de ver quién está a tu lado. Deja de ver al hombre y empieza a ver lo que Jesús quiere hacer en tu vida. Deja de argumentarle a Jesús. Y estoy hablando con los que no ven en las redes sociales. Ya está bueno de argumentarle a Jesús. Tenemos que empezar a verlo a Él. El poder que hay en su nombre, lo que Él quiere en tu vida, lo útil que Él quiere que sea, porque los años pasan y la muerte se aproxima. La vida pasa. ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos dio? ¿Qué estamos esperando para tener un encuentro con Jesús? Si los días son cortos y son malos, y no sabemos nuestra fecha de caducidad. La única fecha que conocemos es la fecha de nuestro nacimiento, pero no tenemos la fecha de término. Y no sabemos los años que vamos a vivir. Hello, ¿están acá? Dice el verso 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. De tal manera, ¿verdad? Que ya en el 7 te dice que hicieron seña a los compañeros que estaban en otra barca para que vinieran a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de esta manera.
La barca que si se hubiese asomado otra barca a ayudar, también se hubiera llenado de peces. ¿Y qué tú crees que hizo Pedro? ¡Wow! Tengo los chelitos rendidos del mes y del mes que viene. Voy a comprar los muebles y todas las cosas. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Pensamos cuando nos llega una bendición, lo que voy a comprar, lo que voy a hacer y a dónde lo voy a destinar. La venta del año, exactamente. La venta del año. Ya vendí, ¿cuántos son vendedores acá? Ya vendí lo del mes y lo del mes que viene. Pedro dijo, ya pesqué todo lo que tenía que pescar en el semestre. Se llenaron 2 barcas porque las redes eran tan pesadas que no podían levantarla. Pedro dijo eso. Pedro pensó en de una vez el signo de peso, que es el que nosotros hacemos. Ya llegaron los chelitos que estábamos esperando. Ya llegó la bendición que Dios dijo. Pero ¿sabe qué pasó acá? Dice en el verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ay, se le abrieron los ojos a Pedro. No, ¿dónde está el pueblo? Se le abrieron los ojos a Pedro. Pedro pudo ver a quien tenía al frente. Pedro se dio cuenta que el hombre que estaba ahí, que le dijo que echara la red, era el Señor Jesucristo. Aleluya. Pedro, sus ojos fueron velados. Se le quitó el manto de los ojos. Se le quitó la venda. Mientras todavía los que estaban en el camino de Emaús iban con Jesús, no se daban cuenta quién iba con ellos. Pedro se dio cuenta quién estaba frente a él. Se dio cuenta que era una autoridad. Se dio cuenta que era Dios mismo. Se dio cuenta que era el maestro. Y por eso le dice, apártate porque soy pecador. ¿Y qué hizo Jesús? Sí, es verdad, tú eres un pecador, déjame ir a hablar con aquello. ¿Lo rechazó Jesús porque era un pecador? ¿Te rechazó a ti o a mí? Estamos aquí porque Él no aceptó como era. ¿Verdad que sí? Pues Jesús no rechazó a Pedro. Jesús no le dijo a Pedro, sí, es verdad, tú eres un pecador, vete a hacer un par de penitencia y tienes que hacerte un par de retiros y meterte en la iglesia un par de noches, amanecer, ayunar y orar y hacer una serie de cosas porque tus pecados son grandes, Pedro. Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Pedro tuvo un encuentro con Jesús. Y dice que el temor se había apoderado de ellos. El temor se había apoderado de todos ellos. Probablemente en los demás hubo una conversión. O sea, se convirtieron a Cristo. Pero en Pedro se dieron 2 cosas. Se convirtió a Cristo y tuvo un encuentro con Jesús. ¿Y sabe qué dice el verso 11? Y cuando trajeron a tierra la barca, ¿qué hicieron? Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. Para que tú tengas un encuentro, o cuando tú tienes un encuentro, tú lo dejas todo. Oye lo que te digo. Cuando tú tienes un encuentro, tú lo dejas todo. No te estoy diciendo que dejes el trabajo, que dejes todo para que sea ministro a tiempo completo. No es de eso que estoy hablando. Estoy hablando de dejarlo todo por Jesús. Todo lo que no le agrada a Él. Todo lo que te resta el tiempo. Todo el entretenimiento donde dedicas tu tiempo en vez de dedicárselo al reino. Cuando tienes un encuentro con Jesús, nada te va a detener. Nada ocupa su lugar. Nada está por encima de Él. Lo primero es Él, lo primero es Dios y lo primero es Dios. Cuando tienes un encuentro con Jesús, no te quedas en casa y dejas de venir a la iglesia a adorarle por estar haciendo cosas vanas de este mundo. Cuando tienes 7 días a la semana para hacer de todo.
Cuando tienes un encuentro con Jesús, lee la Biblia. Cuando tienes un encuentro con Jesús, ora. Cuando tienes un encuentro con Jesús, ayuna. Cuando tienes un encuentro con Jesús, adora, ama servirle a Dios. Yo le decía, Señor, a veces me sorprende cómo es posible. ¿Cómo puede uno sentir este gozo cada día como si fuera el primer día? Cuando voy saliendo de la casa siento esta alegría, este gozo, porque voy al encuentro con mi Señor de adoración. Después de pasar horas largas trabajando, orando y pidiéndole una dirección y entregarme un mensaje, y uno sale con un gozo como si fuera el primer día. A veces no lo entiendo, no lo puedo entender porque no es humano, por mi misma no sería, es porque Dios lo hace en nosotros. Cuando has tenido un encuentro con Jesús, venir a adorar a su casa es lo mejor que te puede pasar. Dale un aplauso a Cristo y dile al Señor: yo quiero un encuentro con Jesús. Tienes que entrar en las profundidades. Tienes que reconocer que Él es Dios y que dependes de Él. Tienes que entrar en esas profundidades para encontrarte con Él. Tienes que rendirte. Tienes que dejar el orgullo. Tienes que dejar las nimiedades. Tienes que rendirte, simplemente rendirte, para que tengas un encuentro con Jesús. Y las bendiciones materiales nunca te van a apartar de Él. Las bendiciones materiales nunca te van a apartar de Él. Hay personas que se pasan los días en la iglesia y el día que consiguen un buen trabajo no tienen tiempo para venir a la iglesia. Hay personas que se pasan la vida hablándole a Jesús, pero de que se casan, tienen novia, consiguen algo en su vida. Padre, dame un carro para ir a la iglesia, pero cuando le da el carro ya no tiene gasolina. Y cuando le da la gasolina ya no tiene el tiempo. Eso te pasa cuando no tienes un encuentro con Jesús. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, no solo vaya a la iglesia, vas a empezar a ver cuáles son los hermanos que viven por tu casa para llevártelo. Eso pasa cuando tienes un encuentro con Jesús. No hay excusa para no venir a adorarle. No hay excusa para no crecer en Dios. No hay excusa para no servirle a Dios. Para no servirle al reino de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Para tener un encuentro con Jesús hay que dejar algo. Siempre va a haber que dejar algo. Y entonces va a haber un cambio, una transformación, una renovación. Y todas las añadiduras que a eso se suman. Jacob tuvo un encuentro con Jesús. Jacob tuvo un encuentro con Jesús. Jacob era un hombre hábil y amaba a Dios. Sí, amaba a Dios, pero vivía con sus propias estrategias, que es lo que muchas veces nosotros vivimos, con nuestras propias estrategias. Jacob dice la palabra en Génesis 32, verso 22-31, y dice: pero esa misma noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jacob. Jacob con C, no con B. Jacob, el nombre de él era con B al final. Este es Jacob con C. Jaboc con C. ¿Qué pasa? Viendo el contexto, ¿verdad? De donde se saca esta palabra, Jacob tuvo problemas con su hermano mellizo, Esaú. Cuando Esaú le vendió la primogenitura por un plato de lenteja. Y luego que Jacob logró alcanzar alcanzar la bendición de Isaías, que era su padre, como primogénito. Luego él tuvo que huir de su casa porque su hermano lo estaba persiguiendo y su hermano juró prácticamente que lo iba a matar si lo encontraba. Jacob sabía eso y andaba huyendo, y pasó todas sus cosas que ya sabemos, lo que pasó por Lea, lo que pasó por Raquel y todo eso.
Pero ya Jacob se ha ido del lado de Labán y se fue con sus 2 mujeres, con sus 2 siervas y con los 11 hijos que tenía hasta ese momento, porque el último Benjamín no había nacido. Tenía 11, acuérdense que los hijos de él fueron 12, las 12 tribus de Judá o de Israel. Amén. ¿Me están siguiendo? Entonces, en ese contexto de la palabra, es que Jacob en este momento se va a encontrar con su hermano y está teniendo temores para el encuentro con su hermano. No sabía, empezó a usar sus propias estrategias. Usted lee el capítulo 32, lee el capítulo 33 y va a entender todo el contexto. Porque él estaba buscando las estrategias, qué iba a suceder, qué iba a pasar y cómo iba a enfrentar a su hermano, porque era inminente que lo tenía que enfrentar. Ya no podía seguir huyendo. Pero miren qué interesante lo que pasó en Peniel con Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios en Peniel. Y ahí dice el verso 23, los tomó y los hizo cruzar el arroyo con todas sus posesiones. Verso 24, de modo que Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la salida del sol. Estaba solo Jacob. 25, pero cuando ese hombre vio que no podía vencerlo, lo golpeó en la coyuntura de su muslo. Y en la lucha el muslo de Jacob se descoyuntó. O sea, doctora, como que se salió, ¿verdad? Se le salió el muslo de la cadera. O sea, lo agarró por ahí y aparentemente pudiéramos decir que lo venció físicamente, pero no lo venció espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el verso siguiente te dice, el hombre dijo, déjame ir porque ya está saliendo el sol. Pero Jacob era obstinado como él solo, ¿verdad? Pero Jacob, estoy en el 26. Pero Jacob le respondió, no te dejaré ir si no me bendices. No te dejaré ir si no me bendice. Sí, Lidia, si no me bendice, no te vas. Si no me bendice, no te vas. Aleluya. Y dice, aquel hombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el hombre dijo, tu nombre ya no será Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Él venció, aunque se quedó renco, como dice la gente, o cojo de la cadera, arrastrando una pierna, él se llevó la bendición. Dice que Jacob luchó con el ángel de Jehová y lo bendijo. No solo lo bendijo, le cambió el nombre, porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, él te cambia hasta el nombre. Pedro tuvo el encuentro con Dios y se le cambió el nombre de Simeón a Pedro. Pedro significa roca, significa piedra. Jacob tuvo un encuentro con Dios y su nombre fue cambiado. Se llama Israel. Aleluya. Jacob significaba un engañador, un hombre que hacía muchas artimañas, una persona que siempre estaba buscando las estrategias humanas. Así era él. De hecho, cuando él se iba a encontrar con su hermano, él había pensado los planes. Mando uno para este lado, le mando un mensajero y le digo, le guardo una ofrenda. Jacob preparó su ofrenda. ¿Cuántos saben que siempre que había un encuentro había que llevar ofrenda? Ay, ay, ay. Entonces, Jacob hizo todas sus estrategias humanas para encontrarse con su hermano. Pero no se esperaba este encuentro con Jesús. Este encuentro que tuvo con Dios. Y justamente en un lugar llamado Peniel. Y dice, entonces Jacob le preguntó, ahora hazme saber tu nombre. Y aquel hombre respondió, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y lo bendijo allí. A ese lugar Jacob le puso el nombre de Peniel, porque dijo, he visto a Dios cara a cara y sigo con vida. En otra versión dice, fue librada mi alma. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu alma es librada.
No te estoy diciendo que es liberada, son dos cosas diferentes. Porque aun cuando tú tengas un encuentro con Jesús y tú tengas una transformación, hay cosas pendientes que pudieran estar en tu alma de tu pasado que tienen que ser liberadas. Pero tu alma se libra de las ataduras, se libra de la cárcel que no te dejaba avanzar. Hay gente que dice, es pastora, pero es que yo quiero servir a Dios, pero no sé qué me pasa. Me viene la apatía, me viene el desánimo, me viene el cansancio, como que empiezo, subo, avanzo y echo para detrás. Y eso te pasa, ¿sabes por qué? Porque necesita un encuentro con Jesús. Hoy estoy gozoso, tengo fe. Mi fe es tan fuerte como cualquier músculo ejercitado 24 horas en un gimnasio. Tengo la fe de una roca, pero mañana me cuesta levantarme porque la fe empieza a menguar. Me duele la cabeza, me siento con sueño, no tengo ánimo, no tengo deseo. Y es que necesita tener un encuentro con Jesús. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu alma se libra de todas esas adversidades. ¿Me estás entendiendo? Jacob tuvo un encuentro entonces en Peniel. Dice el 31, el sol salía cuando Jacob, que iba cojeando de la cadera, cruzó Peniel. Peniel, su nombre significa el rostro de Dios, la luz de Dios. Eso significa Peniel. Por eso necesitamos un encuentro en Peniel. Necesitamos tener un encuentro en Peniel. Y se van a acabar las circunstancias y las cosas que te retrasan. Necesitamos alinear nuestro espíritu para tener un encuentro. Ana, cuando haya un encuentro verdadero, se acabaron las nimiedades en el ministerio, las flojeras en los ministerios. Un día vienen todos los varones a la reunión de hombres y otro día nada más vienen dos. Vienen a la reunión con ánimo, con entusiasmo. Salen al evangelizar 2, 3, 4, 5. Y el próximo evangelismo ya no vienen. Se les fue el ánimo. Y es que necesitamos un encuentro en Peniel. Porque después que tenemos un encuentro con Jesús, como Pedro, nunca fue el mismo. Pedro no volvió a ser un pescador de redes. Se convirtió en un pescador de hombres. Pedro siguió a Jesús toda su vida, peleó por Jesús, usó su carácter, porque todos necesitamos un proceso, una transformación, como una vasija, ser moldeado. Eso es aparte, eso es diferente, ya lo hemos enseñado. Pero Pedro fue un hombre defensor de Jesucristo. Fue el único que lo siguió cuando lo llevaron a la cruz. Lo negó, pero lo negó porque estaba en el lugar donde fue atrapado. Y sufrió dolorosamente el haberlo negado, aunque ya Jesús se lo había advertido. Era parte de sus debilidades, pero era un hombre que creía, seguía. Y después que Jesús murió y resucitó, Pedro se hizo el gran apóstol de la esperanza. Y empezó siendo un simple pescador que había pasado la noche entera tirando la red y no había agarrado ni a uno. Y se convirtió en un hombre que en su primer discurso, oye lo que te estoy diciendo, Pedro siendo un hombre de pescar redes, un hombre sin letra, sin entendimiento, un hombre sin conocimientos intelectuales, dio el discurso más poderoso, donde dice la palabra que se convirtieron 5,000 en un solo discurso, en una sola prédica. Pedro imponía las manos y las personas recibían al Espíritu Santo, porque él estaba dentro de los que estaban en Pentecostés y también recibió el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu sombra sanará a los enfermos. Cuando tienes un encuentro con Jesús, toda tu vida es cambiada. No más fracaso. Vas a conseguir los logros en medio del proceso. No vas a morir en el desierto, porque sabrá dónde está la puerta y saldrá del desierto.
Tus luchas van a tener límite porque van a ser parte de tu formación para ver la gloria de Dios manifiesta en tu vida. Eso sucede cuando tienes un encuentro con Jesús. Porque entonces la gloria de Dios se hace visible. Pasa de tener unción a ver gloria. Cuando tienes un encuentro con Jesús, cambia tu manera de pensar. Cuando tienes un encuentro con Jesús, cambia tu actitud. Cuando tienes un encuentro con Jesús, no te enojas por cualquier tontería. No te enojas con el líder. No te enojas porque las cosas no salen como tú quieras. Y empiezas a pensar que te vas a ir de la iglesia, que vas a salir del ministerio. Cuando tienes un encuentro con Jesús, pase lo que pase, tú sabes tu llamado, tú sabes lo que eres y dónde Dios te quiere llevar. Cuando tienes un encuentro con Jesús, se acabaron las nimiedades. Dejas de ver al hombre, dejas de criticar, dejas de murmurar y te enfocas en lo que Dios quiere que seas. Un encuentro con Jesús es diferente a un encuentro espiritual. Hay personas que tienen en la iglesia en un momento determinado un encuentro espiritual. Brincan, saltan, viene el Espíritu Santo sobre ellos, reciben la presencia, hablan en lengua, pero al otro día están murmurando y chismeando igualito. Dile amén. Diga amén. Tienen un encuentro con el Espíritu Santo. ¡Wow! Dios mío, qué presencia. Y cuando cogen el concho empiezan a hablar del hermano y de la pastora. Pero cuando tú tienes un encuentro con Jesús, se acabaron las murmuraciones, se acabaron los chismes. Empieza a buscar la unidad en vez de estar estableciendo división. Empieza a buscar cómo servir al reino de Dios en vez de estarte alimentando personalmente y creando grupos. Cuando tienes un encuentro con Jesús, tu vida se le dedica a Cristo. Tu pasión es servirle a Él. Tu mirada está puesta en Él. Deja de mirar al pastor o a la pastora. Deja de criticarlo y empieza a mirar el autor y el consumador de la fe. Yo estoy en varios grupos de pastores, créanme, que son varios. Y oigo los mismos temas. Leo las mismas cosas y las mismas quejas en las iglesias. El chisme, la murmuración, hablar del pastor. Si el pastor predica, dice, predica demasiado. Si no predica, dice, pero el pastor no predica, siempre anda buscando a otro. Si el pastor adora, dice, pero ese pastor sí danza. ¿Y qué es lo que le pasa? Si no danza y no adora, dice, el pastor no adora. Si el pastor hace actividades, dice, nada más quiere estar haciendo actividades, él cree que el tiempo es de él, que todos nosotros, nuestros tiempos son de él. Pero si no hace actividades, dicen, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí el pastor no está haciendo nada. Como quiera se quejan. Y te puedo decir un sinnúmero de cosas que se dan y que se dicen. Porque como quiera es malo. Lo que a uno le gusta, al otro no le disgusta. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, tú no miras ni las debilidades ni las nimiedades. Tú buscas ser útil al reino de Dios. Porque mañana cuando vayamos a la presencia del Señor, no hay excusa que valga. Lo que pasa era que mi líder, yo no la entendía, yo no quería ser como mi líder, por ende yo no la seguía. Y Jesús te va a decir, ¿y? El encuentro es face to face, cara a cara con Dios, cuando vayamos a su presencia. Porque cuando entre el juicio, tendremos que dar cuenta de todo lo que hicimos y de lo que no hicimos. Amén. Pero cuando tienes un encuentro con Jesús, hasta tu relación matrimonial empieza a cambiar. Cuando tienes un encuentro con Jesús, toda tu vida con tus amigos, tus familiares, tus hermanos, en el trabajo es diferente.
es diferente cuando tienes ese encuentro con Jesús. Moisés tuvo un encuentro con Jesús, con Dios. Moisés tuvo un encuentro con Dios. Cuando Moisés subió, salió de su ruta y llegó al monte y vio la zarza ardiendo. Se acercó por curiosidad. Quería ver por qué la zarza no se apagaba. Y cuando se estaba acercando, oyó la voz de Dios que le dijo: quítate el calzado, porque el lugar que pisa, santo es. Cuando Moisés tuvo un encuentro con Dios, tuvo que quitarse la sandalia de Egipto. Tuvo que dejar a Egipto. Tuvo que dejar todo lo que arrastraba de Egipto. Tuvo que dejar todo su orgullo, su carácter, su ira. Acuerden que él mató a un egipcio porque se enojó. Y Dios le dijo: quítate la sandalia, porque la sandalia que traes tiene el polvo del mundo. Trae las cosas del mundo. Trae tus nimiedades, tu molde, todo lo que piensas y cómo eres, tu carácter. Tienes que quitarte las sandalias del mundo para pisar el lugar, porque el lugar que pisa, santo es. Y Moisés nunca más volvió a ser el mismo. Pablo tuvo que ser derribado de un caballo cuando tuvo su encuentro con Dios. Y en este caso, quedó ciego 3 días en oscuridad física, pero en luz espiritual. Porque en ese encuentro sus ojos espirituales fueron abiertos. Y Pablo empezó a dejar su religiosidad. Era perseguidor de los cristianos. Mataba a los cristianos. Vio a Esteban morir y no hizo nada. Pablo cambió su actitud, cambió su carácter, cambió su orgullo. Se dejó todo lo intelectual. Pablo era un hombre con conocimientos políticos e intelectuales. Era un hombre de capacidad y todo lo dejó en su encuentro con Jesús. Y de ahí se levantó otro hombre diferente. Un hombre con sus capacidades, pero servía al reino de Dios. Un hombre que pudo soportar los latigazos, las acusaciones, y se mantuvo firme al reino de Dios. Aleluya. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, dejamos el enojo, dejamos de enojarnos con tanta facilidad. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, dejamos de rehusar a nuestros dones y talentos que Dios nos puso para servir al reino. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, servimos al reino con amor, con firmeza. Usamos los talentos, usamos los dones, sacamos lo que tenemos para el reino. No le sacamos cuenta a Dios de cuánto tiempo le estamos rindiendo, cuántas veces le hemos servido. No le sacamos cuenta a Dios, porque para nosotros servirle es una honra. Vemos el servirle a Dios no como un favor, sino como una honra. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, salimos de Peniel diferente, transformados y renovados. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, nuestros ojos son abiertos y empezamos a ver diferente. Empezamos a ver lo bueno, no lo malo, porque lo malo siempre va a haber, pero lo bueno es mejor y es más. ¿Por qué dedicamos tanto tiempo a lo malo y dejamos de ver las cosas buenas? Todos tenemos cosas buenas y agradables, y todos tenemos cosas menos agradables. Empezamos a dejar de enfocarnos en las debilidades y nos enfocamos en las fortalezas. Eso pasa cuando tenemos un encuentro. Mira lo que le pasó a los del camino de Emaú. Dice en Lucas 24, que estábamos leyendo cuando iniciamos esta palabra. Bueno, vamos al verso 28. Dice: cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que se iba a seguir adelante. Verso 29, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde y es casi de noche.
Y Jesús entró y se quedó con ellos. Mientras estaban sentados a la mesa con ellos, tomó el pan, lo bendijo y luego lo partió y se lo dio a ellos. Dice el verso 31, en ese momento, diga, en ese momento se abrieron los ojos. Aleluya. En ese momento estos dos se dieron cuenta que estaban frente a Jesús, el que había resucitado, que había caminado con ellos, pero no lo habían conocido. Fue necesario sentarse a la mesa, fue necesario partir el pan para que ellos reconocieran que quien estaba delante de ellos era Jesús. Necesitaron tener un encuentro con Jesús en la mesa. Ya eran cristianos, ya habían creído en el ministerio de Jesucristo, pero necesitaron sentarse a la mesa y tener un encuentro con Él para que sus ojos fueran abiertos. Y por eso dice, en ese momento, aleluya, se le abrieron los ojos y los reconocieron, y Él se fue de su vista, se desapareció. Dice el 32, y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Wow, ¿verdad? Le estaba ardiendo el corazón, estaban sintiendo su presencia, pero sus ojos estaban. ¿Cuántas veces estamos en su presencia? Sentimos su presencia, sabemos que está ahí, pero nuestros ojos están velados. Fue necesario tener un encuentro con Él para que sus ojos fueran abiertos y se dieran cuenta que estaban cenando con Jesús. Y eso es lo que quiere el Señor hacer contigo, darte un encuentro verdadero para que tus ojos sean abiertos, para que empiece a ver diferente, para que diga, Dios mío, pero ¿cómo es posible que yo no me di cuenta? Padre, pero wow. Yo nunca olvido un encuentro que tuve con mi padre hace muchos años estábamos en la iglesia, estaba predicando el pastor Lalo de Barahona en aquel entonces. Estábamos en la ensanche Quisqueya. Fue algo glorioso esa noche. Hay tantos detalles, pero lo voy a obviar todo. Pero te puedo decir que esa noche mi vida nunca volvió a ser igual. Yo te puedo decir que literalmente yo avancé 10 años físicamente, en forma de pensar, en forma de sentir mis emociones, todo. Yo recuerdo que trabajaba, iba a los pueblos, iba a la Romana, y todo el camino al otro día era hermoso. Yo veía el cielo, el Señor me mostraba tantas cosas en el mismo cielo que había transcurrido y había transitado tantas veces. Me sentía que mi vida había sido transformada, que habían pasado 10 años de mi vida. Literalmente podía decir que era 10 años más vieja en ese momento, porque había encontrado una madurez y nunca fui igual hasta el sol de hoy, porque tuve un encuentro con Él. Tu vida cambia, empieza a darle lugar a Dios en tu corazón. Ya huyes del pecado, no eres liviano con el pecado, quieres agradarle. Vas a tener lucha, todo lo tenemos, hemos tenido caídas, levantadas, momentos difíciles, lágrimas. ¿Cuántas lágrimas hemos tirado delante de sus pies? ¿Cuántas veces hemos ido a llorarle? ¿Cuántas veces ha recogido tus lágrimas y recogió las mías? Pero ya es diferente,
Porque Él es tu todo, Él es tu respirar, Él es tu vida, Él es tu porqué, Él es tu necesidad, es tu caminar, es por lo que avanza, es por lo que lucha, aunque trabaje, aunque tenga hijos, alcance cosas, compre carro, compra casa, pero ya nada tiene el lugar que tenía en tu corazón. Y ¿sabe qué? En la medida en que las cosas materiales no tengan ese lugar en tu corazón, porque has tenido un encuentro con Jesús, vas a alcanzar las cosas materiales que nunca imaginaste que ibas a tener. Puedes anhelar un carro, pero cuando lo tienes, es como si no tuviera nada. Simplemente le sacas el beneficio. Dice, aunque sea una casita y te da una casa grande y tú dices, wow, me dio más de lo que le pedí. Pero eso no te detiene. Eso no ocupa un lugar en tu corazón. Puedes acumular dinero inclusive, pero ya no es tan importante porque Él lo es más. Cuando tienes un encuentro con Jesús, Él ocupa el centro de tu corazón. Porque el centro de tu corazón no se comparte con nadie, solo con Él.